Buenas tardes, mi nombre es Emanuel Bustamante. En este día les vengo a contar sobre el filósofo Karl Popper. Karl Popper nació el 28 de julio de 1902 en Viena. Falleció el 17 de septiembre de 1994 en Londres, Inglaterra. Su educación fue en la Universidad de Viena, era empleado en la Universidad de Canterbury y era un filósofo austro-británico. Los libros de referencia son Karl R. Popper, Búsqueda sin término, una autobiografía intelectual, editorial Tecnos Madrid. El siguiente punto son lo que le tocó ir a Karl Popper en la historia. En 1914 inicia la Primera Guerra Mundial y en ese mismo año dieron inauguración del Canal de Panamá. En 1917 comenzó la Revolución Rusa. En 1918 finalizó la Primera Guerra Mundial. Finalizó la Primera Guerra Mundial. En 1920 se funda la Sociedad de las Naciones. Y en ese mismo año fue la primera emisión de radio en Estados Unidos y en Reino Unido. En 1922 hubo una marcha fascista desde Mussolini. En 1923, fundación de la Unión Soviética. En 1927, Stanley se hace al poder de la URSS, al morir Lenin en ese mismo año. En ese mismo año se hace la vacuna contra la tuberculosis. En 1929 se creó la Ciudad del Vaticano. En 1933, Hitler es nombrado canciller en Alemania. En 1937, Japón invade a China en ese mismo año se realiza la vacuna contra la fiebre amarilla. En 1939 empezó la Segunda Guerra Mundial. En 1939 finalizó la Guerra Civil en España. En 1941 Japón bombardea el Pearl Harbor y en Estados Unidos entra la guerra. En 1945 termina la Segunda Guerra Mundial. En 1945 también la rendición incondicional de Alemania. Ese mismo año se lanzaron 2 bombas atómicas en Japón. En 1948 Gandhi es asesinado. En ese mismo año hubo la Declaración de los Derechos Humanos en la ONU. En 1949 la creación de la OTAN. En 1952 hubo la dictadura batista en Cuba. En 1953 fin de la Guerra de Corea. En 1956, Revolución Húngara. En 1958 se creó la NASA. En 1959, Revolución Cubana. En 1961, la construcción del Muro de Berlín. En 1963, asesinado John F. Kennedy. En 1964, la Guerra de Vietnam. En 1967, la Guerra de los 7 días. En 1918, Primavera de la Praga. En 1969, el primer hombre llega a la Luna. En 1973, Estados Unidos retira las tropas de Vietnam. En ese mismo año, crean el protocolo de la Internet. En 1987, acuerdo del desarme nuclear entre Estados Unidos y Rusia. En 1989, caída del muro de Berlín. En 1991, invasión a Kuwait por Irak. Ese mismo año, guerra en el Golfo, guerra de Yugoslavia, desaparece la URSS. Esos fueron los momentos históricos que le tocó vivir a Karl Popper. Ya pasaremos a conceptos importantes sobre este. Karl Popper nos habla sobre el falsacionismo. Entonces, él es basado en la epistemología. Intenta describir los errores de una teoría por medio de constataciones, para permitir su corrección en la mayor medida que sea posible, debido a que nunca se podrá tener certeza de que dicha teoría sea totalmente verdadera, ya que todas las teorías son hipótesis y que en algún momento pueden ser rechazadas y ser contrastadas por la realidad. Toda la solución de un problema lleva a nuevos problemas o a identificación de nuevos errores.
por lo que nunca será conocida la verdad absoluta, solamente se podrá tener tal vez una aproximación a la verdad. Yo realicé el tejido y se los voy a explicar con un ejemplo. El ejemplo, bueno, con las tiritas que están acá alrededor significan los planetas, y esta es la órbita elíptica. Entonces se supone que todos los planetas giran a una órbita elíptica, entonces todos los planetas giran sobre esta órbita. Entonces esta idea es falsable, porque se está demostrando de una forma clara y precisa algo que existe. Entonces esto es lo que nos quiere dar a conocer Karl Popper, que son ideas que son ciertas y no se pueden negar. Muchas gracias por su atención prestada.